Hola, la sesión de hoy tratará sobre la estructura de los textos argumentativos. El objetivo de esta sesión es analizar las partes que integran los textos argumentativos. Deben poner atención en los siguientes puntos: tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. Argumentar un punto de vista requiere precisión, coherencia y validez. Precisión significa expresar las ideas de forma clara y exacta. Para lograr esta calidad, se requiere tener claros los objetivos de lo que se busca convencer o persuadir. Coherencia es demostrar al texto de una estructura semántica de un orden lógico, de tal manera que permita la comprensión del texto. El redactor tendrá claro con qué argumentos cuenta y cómo los ordenará para lograr convencer al lector. Validez significa que los argumentos tienen que ser relevantes al presentar conexiones reales entre la causa y el efecto, y se demuestra con pruebas que el efecto fue producido por los factores enunciados. Para lograr las cualidades descritas anteriormente, se requiere organizar las ideas. En el texto argumentativo se propone lo siguiente: objeto, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. El objeto es el asunto alrededor del cual se genera una opinión, es decir, el tema que propicia la reflexión. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Representa el punto de vista de quien la expone. Es decir, la tesis es el eje sobre el cual gira el texto argumentativo. El cuerpo argumentativo es una variedad discursiva con la cual se pretende probar que la tesis es válida. Este conjunto de pruebas, demostraciones o razonamientos conforman el cuerpo argumentativo. Se caracteriza por tener una estructura coherente, de aprobación y desaprobación, y el uso de la retórica literaria sin perder su carácter científico. Por último, la conclusión recoge las ideas principales que le permitieron probar la tesis, es decir, se reafirma la tesis. Ejemplo: la pena de muerte es la forma más extrema de la pena cruel, inhumana y degradante. La Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, al margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución. La Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. La ejecución es la máxima pena y es irrevocable. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecución a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973, más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haber obtenido su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. Ayúdanos a luchar contra la pena de muerte. Únete a millones de personas que protegen los derechos humanos. En este ejemplo, el objeto es la pena de muerte. La tesis es la siguiente: la pena de muerte es la forma más extrema de la pena cruel, inhumana y degradante. El argumento de hecho es: desde 1973, más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haber obtenido su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. La conclusión de este ejemplo es la siguiente: ayúdanos a luchar contra la pena de muerte. Únete a millones de personas que protegen los derechos humanos. Como ejercicio final, lee textos argumentativos e identifica sus elementos. Muchas gracias.